Hemos escuchado mil y una teorías sobre el cómo Kurohige obtuvo 2 frutas del diablo y quién sabe si más. Hemos llegado a conclusiones más lógicas mediante la ciencia y las investigaciones realizadas en el tiempo. Hemos conseguido comprender, gracias a todo esto, cómo funciona el cuerpo humano, algunas de las modificaciones existentes en el cuerpo tras ingerir una Akuma no Mi. Pero aún desconocemos cómo es la realidad detrás de la razón de cómo solo existe un ser humano capaz de ser portador de más de una fruta del diablo. Bienvenidos a la que sería mi primera teoría sobre este tema, y puede que no sea la última. Este es un tema de conversación que no solo abarca la posibilidad de Kurohige como el único sujeto viviente con esta peculiaridad, sino con el funcionamiento de las Akuma no Mi, el cómo se rige en el organismo, mitos y verdades, y la realidad tras este secreto. Es por eso mismo que es una teoría que es mejor dividirla en varios vídeos, ya que no es tan sencillo encajar todo esto en un solo vídeo, sin confundir demasiado a todo el mundo con tantísima explicación. Así que hoy sí que me gustaría pedir mucho apoyo en este vídeo Nakamas. Vamos a intentar llegar a 2000 me gusta en este vídeo y vamos a compartirla por todas las redes sociales. Y ya de paso, no olvides suscribirte a mi canal. Ya sabes que sueño llegar a 100.000 Nakamas y sé que con tu apoyo lo vamos a conseguir. Súbete a bordo y vayamos juntos a Laugtale. A ver si de aquí a final de febrero llegamos a 43.000 Nakamas. Sé que es una fumada más grande que esta teoría, pero sé que podemos conseguirlo. Para entender cómo funciona el cuerpo de Kurohige, primero hay que entender el funcionamiento de una Akuma no Mi y el porqué de algunas leyendas existentes que simplemente son eso, leyendas. El funcionamiento de las Akuma no Mi es bastante simple. Tú con ingerir parte de dicha fruta ya te hace el usuario de dicho poder. Instantáneamente desde el momento en el que tu organismo ingiere parte de dicha fruta, tu factor de linaje instantáneamente se acaba de modificar, ya que tu cuerpo adquiere ciertas habilidades inusuales propias de un ser humano, adquiridas de manera inusual. Desde ese entonces, tu cuerpo pasa de ser el de un humano normal con un factor de linaje sin modificaciones o alteraciones genéticas a un ser humano modificado a causa de una alteración en tu organismo. Por ejemplo, al ingerir la Gomu Gomu no Mi, te conviertes en un hombre de goma. Sin embargo, aquí hay un punto bastante peculiar, y es que al modificar esto mismo solamente existe una manera de inhibir ese gen modificado, pero esto es algo que queda reservado para otro vídeo, ya que no va ligado al punto que queremos tratar en profundidad, que es Kurohige. Sabiendo que la ciencia ha investigado sobre el funcionamiento de las Akuma no Mi y el cómo se desarrolla el efecto tras ingerirla el usuario en cuestión, podemos saber que no. Efectivamente no es cuestión de que cada usuario tiene un demonio en su interior que en caso de que ingieras otra fruta ocasiona que estallaras. No, esos son meras leyendas que probablemente desde el siglo vacío se han alimentado al carecer en este tiempo de una investigación sobre el tema, ya que no cualquier científico ha sido capaz de llegar a este punto que sí llegó Vegapunk tras muchas investigaciones. El único modo de que en el pasado se llegara a esta conclusión y se creara la leyenda es a través de que un antiguo usuario siglos atrás consumiera más de una Akuma no Mi y su organismo estallara completamente. La explicación científica es mucho más compleja de explicar en su totalidad en este vídeo para que la comprendamos a la perfección, así que simplificaremos mucho más esta explicación en este vídeo, y ya en los siguientes que hablemos sobre este tema nos extendemos de lleno, ya que explicar bien todo esto es algo que es muy interesante. Resumidamente, los seres vivos que están en el mundo de One Piece no tienen la capacidad de soportar más alteraciones genéticas en su organismo. Esto quiere decir que si el usuario ingiere una segunda fruta, volvería a sufrir otra modificación genética en su factor de linaje, provocando así la muerte del recipiente en cuestión de las 2 frutas. Es por eso mismo que incluso para el gobierno mundial es un completo enigma. Y eso que poseen el mayor poder institucional y económico a nivel mundial para poder dedicar fondos a tales investigaciones, más teniendo a Vegapunk a su lado, que sería mucho más fácil encontrar una respuesta a esta pregunta en la que ellos podrían aumentar drásticamente su poder militar. La pregunta es, ¿cómo es que Kurohige sí ha sido capaz de lograrlo, a diferencia del resto de seres vivos que lo han intentado? ¿Qué es lo que le ha llevado a ser el único ser vivo que conocemos en poder ingerir 2 frutas del diablo sin morir en el intento? Y por supuesto, ¿cómo obtuvo los poderes de la Gura Gura no Mi? Muchas preguntas, 0 respuestas y solo pequeñas pinceladas soltadas por Oda. Actualmente hay varias teorías que resuenan respecto a este tema desde hace muchos años.
La primera es que todo esto es un mito y que realmente era una mentira del gobierno mundial para impedir que mucha gente poderosa tuviera más poder. La segunda es que Kurohige llevaba en su interior a sus dos hermanas y toda la vinculación con su animal representativo, que es el hipopótamo, y los 3 estómagos que tiene dicho animal y que tendría Kurohige en este caso. La tercera es que es una peculiaridad de los Di, simple y llanamente. Pues bien, vamos a pasar a desmentir todas y cada una de ellas y posteriormente vamos a exponer cuál es la realidad tras Kurohige. La primera y la más famosa teoría de este tema es la de que es una mentira del gobierno mundial, y creo que en el presente tiene muy pocos creyentes. Esto es muy simple de explicar, ya que el ser humano por naturaleza es codicioso. Si sabe que hay una fuente de poder, generalmente la va a intentar obtener porque eso significa que le puede llevar más cerca de cualquiera de sus objetivos que desea llegar en cuestión. Me extraña que en todos estos años en los que supuestamente se llevaría diciendo que es una mentira, ningún ser humano haya intentado ir en contra de las leyendas a excepción de Kurohige. O sea, ya me jodería que en 800 años ninguno haya dicho, oye, pues yo lo voy a probar. El ser humano es estúpido por naturaleza y es el único ser vivo que cae más de 2 veces con la misma piedra. Yéndonos a apartados más técnicos, podemos saber que por la reacción del Gorosei no era algo que hubieran descubierto sobre ellos, sino una seria amenaza que realmente exista alguien capaz de ser usuario de más de una fruta. Como dejan claro, no existe nadie, ningún ser vivo en toda la historia de la humanidad que haya sido portador de más de una fruta del diablo. Siendo ellos seres que carecen de moral, me extraña sinceramente que no hayan investigado con algún esclavo las consecuencias de ingerir 2 Akuma no Mi, más sabiendo que tan codicioso es el gobierno mundial y las malas tácticas que son capaces de permitir con tal de que su poder aumente. Ellos no tienen ninguna ética, con lo cual no deben de tener ningún reparo en usar a alguien de conejillo de indias. Quiero decir que, o bien Kurohige tiene un factor de linaje diferente que por alguna razón le permite adquirir más modificaciones genéticas de lo normal, o bien es parte de la Yami Yami no Mi. Habiendo descartado la posibilidad de que sea una mentira, pasemos a hablar de la siguiente famosa teoría de este tema, los 3 estómagos. Muy vinculada en los últimos años a toda relación existente con el número 3 y Kurohige, se añade la posibilidad de que sea gracias a que posee 3 estómagos que esto pueda ser posible. Esta teoría nace de 2 puntos clave. El primero de todos es que en la One Piece Magazine 8 conocemos la que serían las 2 hermanas de Kurohige y la reacción de Portgas the Ace a probablemente enterarse de algo sobre ellas en ese preciso momento. Desde ese entonces, y tras conocer que el animal representativo de Kurohige sería el hipopótamo, las redes se llenaron de teorías haciendo alusión a varias cosas. Al número 3, la composición de la Jolly Roger de Teach, a las hermanas de Teach y al número de estómagos que posee un hipopótamo. Y no es para menos, muchas casualidades en cuestión de poco tiempo. En su Jolly Roger hay 3 cráneos, son 3 hermanos en total. Existen 3 tipos de Akuma no Mi como ya conocemos, y sumado a la similitud de que el hipopótamo posee 3 estómagos, pues hacen que existan muchas similitudes y que pueda encajar esto perfectamente. Existe la teoría de que realmente Kurohige esté fusionada con sus hermanas mediante una fruta, la que explicaría el por qué Zoro, tras la mítica charla de Kurohige hablando sobre los sueños, dice que no es él, sino ellos, haciendo alusión a que en su interior pueda existir más seres vivos. Esta fusión haría que Kurohige obtuviera 3 estómagos en su interior, haciendo paralelismo con el hipopótamo, pero hay unos cuantos errores en esta teoría. La reacción de Ace era como un tanto de sorpresa en la One Piece Magazine, como si de incluso pudiera conocer a esas personas. Solo hay una fruta que en su totalidad puede fusionar a varias personas en un mismo cuerpo, y es la Gocha Gocha no Mi, y pertenece a Charlotte Newsy, uno de los 9 mellizos de los 500 hijos de Big Mom. La fruta que más se parece a esta, o sea, la que tiene más similitudes, pero de calibre inferior a esta, sería la Yake Yake no Mi, usada en Dressrosa por Kelly Funk, quien le permitía a su hermano meterse dentro de su chaqueta y fusionarse con él. Con lo cual, la opción de que sea por este factor es completamente descartada por ello, más aún atendiendo a otras cosas más importantes a destacar, como es que Kurohige estuvo muchos años con Shirohige, y Marco, quien era el médico de la banda, menciona la peculiaridad que existe en el cuerpo de Kurohige, quien cita que tiene un cuerpo extraño tras ingerir la Kura Kura no Mi. Además, si Kurohige tuviera 3 estómagos diferentes, de todas maneras seguiría siendo eso, un humano con 3 estómagos. Su factor de linaje por alguna razón es diferente y le permite tener esto,
más aún cuando ya hemos descartado las teorías de la hermana y todo esto. La otra gran teoría y muy famosa de este tema reciente de los últimos meses es que al ser un Di, obtienes un factor de linaje diferente al del resto de seres vivos. Esto, a mi criterio, es una teoría demasiado pretenciosa, ya que estaríamos diciendo que probablemente los habitantes que pertenecían en el Gran Reino, que están fuertemente vinculados a los Di, podrían tener esta habilidad. Darle un poder peculiar y diferente a todo un clan por simplemente ser de un clan es burlarte no solo de todo el mundo, sino del hito sin precedentes que ha conseguido Kurohige. Los Di son diferentes por su voluntad férrea, en eso estamos de acuerdo. Serán considerados los enemigos naturales de los dioses, vale, pero estos no son más connotaciones políticas que científicas realmente. Si todos los Di pudieran tener más de una Akuma no Mi en su interior, quiere decir que lo de Kurohige dejaría de ser una sorpresa. Además, compartirían una similitud todos los Di con Kurohige que Marco ya dio a entender, y nuevamente remarco su extraño cuerpo como el mismo Marco menciona. De esto ser así, Ace también tendría que tener un cuerpo peculiar por palabras de él, y nada que ver. Creo que todo el mundo sí tiene la posibilidad de poder ser usuario de más de una fruta. Ojo con lo que digo, todo el mundo puede hacerlo, pero no tiene nada que ver con ser un Di, nada que ver. Habiendo descartado completamente las tres teorías más famosas de los últimos tiempos, pasemos a comentar qué es lo que sucede con el caso de Kurohige, y por qué es el único de momento que sí puede consumir más de una Akuma no Mi a diferencia del resto de seres vivos. No nos vamos a andar por las ramas mucho, así que vamos directos al tema. Para entender paso a paso, pasemos a entender que Kurohige desde un inicio ya tenía todo planificado, su plan para ser el rey del mundo, como le menciona Ace, el cómo se montó en el barco de Shirohige en busca de la Yami Yami no Mi, al ser el barco con más posibilidades de llegar a ese objetivo que Kurohige quería, y que Kurohige no es un sujeto cualquiera, no es un ser humano común, pese a las apariencias que pueda tener. Oda dibujó a Kurohige de chico en una isla nevada y llorando a la luna en un SBS, dato muy curioso cuando se hace comparativa a un dato tirado por el propio Luffy de la gente de las Islas Nevadas que no duermen, y que es contrastado en el flashback de Oden cuando Roger y Shirohige pelean, que Kurohige no rotó con ningún compañero, sino que estuvo todos los días peleando. Sin embargo, es más que una mera curiosidad, ya que eso no tiene nada que ver con lo extraño que sí puede ser su cuerpo, como el propio Marco menciona, y que sí es de interés. Creo que en muchos casos cuando se habla de Kurohige las teorías se suelen centrar en otros puntos y olvidarse de esto por completo, ya que esto es un elemento clave para entender que es gracias a su fisonomía y composición genética por lo que Kurohige ha podido obtener dos Akuma no Mi. De hecho, creo que la Yami Yami no Mi es complementaria más a sus objetivos de cara a futuro que la razón de la obtención de sus dos frutas. Es por eso que él estudió perfectamente desde chico el libro de las Akuma no Mi, y probablemente en su entorno existiera alguien que le incentivó al pequeño Teach a ser alguien tan curioso como conocemos, de ahí a que investigara sobre su fisionomía, historia y mucho más. Recordemos que los hobbies o pasatiempos de Teach es investigar historia, y que hemos destacado hoy que durante siglos se ha creído en la leyenda de que realmente cada usuario de Akuma no Mi posee un diablo en su interior, un demonio en su interior, y que es por eso mismo que si consumías otra Akuma no Mi, tendrías otro demonio en tu interior y tu cuerpo explotaría. Su afán por la historia, por saberlo todo y por querer ser el rey del mundo le han llevado a ser probablemente de los sujetos que mejor comprenden no solo a nivel político cómo funciona el mundo de One Piece, sino que a nivel histórico no hay nada imposible que el ser humano no pueda lograr, y que comprendiendo la base de lo que son las Akuma no Mi y de cómo funcionaba su cuerpo, podría dominar este mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace diferente el cuerpo de Kurohige de cualquier otro? Como ya sabemos, el factor de linaje son los planos de la vida misma que están presentes en el interior de todos los organismos de los seres vivos. Quiere decir que todo ser vivo en One Piece posee su factor de linaje y las peculiaridades que prácticamente lo forman como el ser vivo en el que se convierte en el presente. Como ya sabemos, en el pasado existió un grupo de científicos llamado MATS, que investigaron sobre el factor de linaje y posteriormente el grupo fue disuelto por tocar temas tabú del mundo, por el propio gobierno mundial. Cada uno de estos científicos trasladó sus investigaciones a otros planos que posteriormente veríamos representados como avances tecnológicos, creación de una Akuma no Mi artificial a partir de investigar con el factor de linaje del usuario, modificar el factor de linaje desde incluso antes de nacer para hacer superhumanos, clonaciones varias, etc. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que existe una Akuma no Mi capaz de alterar
parte de ese factor de linaje mediante modificaciones y que ya la hemos visto, conocemos de la existencia de muchísimas frutas del diablo, frutas que destacan por su poder ofensivo y defensivo, por ser peculiares en todo el sentido de la palabra, por ser extrañas, pero ninguna gana el peso que en el presente tiene la Ope Ope no Mi, considerada como la Kuma no Mi definitiva por la capacidad de conceder a cambio de la vida del usuario la operación de la juventud eterna. Esta Kuma no Mi convierte al consumidor en un humano libre modificador. Quiere decir que dentro de su sala de operaciones él puede modificar todo lo que quiera del sujeto a operar. La peculiaridad de esta fruta es que puede curar enfermedades incurables o raras. Como ya sabemos, antes de Law, el poseedor de esta fruta fue cierto médico, no sabemos nada más. Lo único que sabemos de él es que trató muchísimas enfermedades raras o incluso incurables. Extrapolando todo esto al factor de linaje del sujeto en cuestión, el hecho de que sí sea capaz de curar ciertas enfermedades le hace ser capaz de modificar el factor de linaje del sujeto en cuestión. El hecho de frenar completamente el envejecimiento mediante la operación de la juventud eterna lo vuelven a hacer causante de ser una fruta capaz de modificar el factor del linaje, ya que eliminas completamente el envejecimiento del ser vivo en cuestión mediante una operación, una modificación. Con esto no quiero decir que Kurohige haya obtenido la operación de la juventud eterna, no tiene nada que ver. Además de que es imposible ya que el personaje en cuestión no para de envejecer, como hemos visto en toda la obra. Lo que me quiero referir es que el antiguo usuario de la Ope Ope no Mi, o sea, ese cierto doctor, conoció a Teach. Este poseía una enfermedad que probablemente nadie pudiera curar, una enfermedad que afectaba directamente al cuerpo de Kurohige, y probablemente le causaría una muerte temprana, una enfermedad que en general, al no existir conocimientos, la hacen incurable. El único sujeto que pudo curar una enfermedad incurable como esta no es otro que dicho usuario de la Ope Ope no Mi. Kurohige, quien ya conocía de las Akuma no Mi al estar leyendo estas desde niño e informándose en extensión, le preguntó al sujeto en cuestión antes de operarlo una cosa interesante, ya que él era consciente de las consecuencias de cómo funciona la fruta del diablo en el organismo. Le preguntó que si él podía modificar su factor de linaje, otorgando la posibilidad de poder consumir más de una fruta del diablo, algo que el doctor realmente no conocía si en caso de hacerlo saldría con éxito, pero quiso probar con el sujeto en cuestión, ya que no tenía nada que perder. Esto no era más que una prueba, ya que sí, el factor de linaje sería modificado de todas formas con curarle su enfermedad, pero el hecho de modificar su propio factor de linaje no era más que una prueba de una teoría loca con la idea de convertirlo en el único ser vivo de la historia en ser consumidor de dos frutas del diablo. Esta modificación genética podría ser simplemente una duplicación del gen que se modifica cuando se consume una fruta del diablo, una idea loca por el riesgo que podía conllevar, ya que la historia decía que ningún ser humano ha podido lograr esta hazaña. Es por eso mismo que en Marineford, Kurohige y su banda iban pendientes en ver si ocurría con éxito el invento que su capitán iba a probar tras la muerte de Shirohige. Era una completa duda incluso para él, ya que sí, la operación estaba hecha, pero no te garantizaba en absoluto ese éxito en la prueba, ya que era el único que se atrevió a desafiar esto mismo asumiendo que podía ser un rotundo fracaso. Una vez probó suerte y dio en el clavo, entendió que ya puede conseguirlo todo, al ser el único en el mundo que conoce este secreto y el cómo lo consiguió. Ahora toca saber cómo obtuvo Kurohige la Kura Kura no Mi. Creo que aquí la teoría que llevaba una fruta no aplica en absoluto, ya que dudo que se presentara allí en Marineford con una fruta como si nada esperando la ocasión. De hecho, de esto ser así, la primera que tendría que haberse reproducido en esa fruta sería la Mera Mera no Mi, así que los métodos de Teach van más allá. Kurohige aprovechó el momento en el que Shirohige estaba inconsciente, prácticamente muerto, para hacer algo que nadie esperaba. No es algo que no hayamos visto ya que hemos visto que si te comes a un usuario te acabas de convertir en el usuario de su habilidad sin necesidad de comer una fruta, como sucede con Big Mom y Madre Carmel. Creo que Kurohige aprovechó esto mismo sabiendo lo que él sabía de cómo afectan las frutas en el cuerpo del usuario para comer parte del cuerpo de Shirohige. Teniendo el cuerpo ya reventado por todos lados, nadie iba a sospechar viendo el cuerpo igual de Shirohige de que él había comido parte del cuerpo de él antes de morir, y así conseguir dicha información genética, siendo adherida en su duplicación o modificación genética previamente sufrida. Creo que la posibilidad de que coma una tercera fruta depende de esa operación misma y de la cantidad de modificaciones o alteraciones que él sufrió.
Él seguía manteniendo su cuerpo extraño, pero su enfermedad se había eliminado por completo. Ahora queda por ver hasta dónde le lleva la codicia a Tish, si a saber dónde están sus límites o por el contrario, a jugar a ser Dios. Y hasta aquí quedaría esta teoría Nakamas. Espero que os haya gustado y de ser así dejar un maravilloso like que no cuesta nada y suscribiros a mi canal. Recordad activar la campanita para no perder ninguno de mis vídeos, así que Nakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima Nakamas, yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.